El devocional del día de hoy. Muy buenos días, estimado Boris. Buenos días a toda la comunidad del bilingüe. Como siempre, una bendición poder estar frente a esta cámara, frente a este micrófono. Y sí, el día de hoy vamos a analizarle al Salmo 75. Particularmente quisiera pedirles a los señores profesores que por favor ya dediquemos unos 5 minutitos de la clase y leamos este Salmo 75. Para los niños les pido por favor que revisen la nueva versión internacional, es más entendible. ¿Por qué? Porque es un salmo que está cargado de enseñanzas, cargado de promesas, de advertencias, de cosas muy buenas para la humanidad. Vamos a ver, el Salmo 75, en primer lugar nos trae una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que nos trae? Nos indica que Dios es el juez universal. Dios es el juez universal. Nos trae también una exhortación profética. Nos dice que Dios celebrará un juicio justo. Cuando vemos estas dos cosas, querida familia del bilingüe, notamos que para el impío, para la persona que está separada de Dios, para el que no conoce a Dios, es una amenaza, es una advertencia, pero para el justo es una promesa de esperanza. Miren ustedes que nos dice aquí que nadie se va a librar del juicio de Dios. Nadie. Y nosotros generalmente escuchamos en la casa a los amigos que dicen, bueno, de la justicia terrenal todos se escapan, pero de la justicia de Dios no. Y eso es verdad, aquí está el fundamento. Dios es el que va a juzgar a todos. Su palabra dice, a vivos y a muertos. Entonces podemos ver la magnificencia de este juez, y es un juez justo. Ahora, el tiempo. Mucha gente decimos cuando estamos pasando por una tribulación, cuando somos sometidos, cuando somos sobajados, decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y ahí llega a veces la desazón y decimos, de pronto, alguna gente reniega de Dios, porque dice, ¿hasta cuándo permite esto? Tenemos que esperar. En fe, en Dios, tenemos que esperarle, porque Él tiene los tiempos justos. Miren ustedes, en el verso 3, el salmista hace una metáfora con un terremoto y dice que Dios sostiene las columnas, Dios sostiene los pilares. ¿De qué terremoto habla? Habla aquí de que en la tierra todo está mal y que el orden moral de la tierra está en crisis. Literal, el orden moral de la tierra está en crisis, lo que está pasando ahora. Entonces nos dice que Él, sin embargo, Dios sostiene esos pilares y tiene la estabilidad porque el tiempo es de Él. Pero también en el verso 4, esto es muy interesante, Dios advierte sobre el orgullo, porque dice, el orgullo estorba la obra de Dios. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es el valerme por mí mismo, sacar mi ego, volverme narcisista, pensar que yo estoy haciendo bien. Y esto es muy peligroso inclusive para las personas que conocemos de Dios. Porque llegamos a un nivel de orgullo, sin darnos cuenta, estamos obrando con orgullo y somos nosotros el amo y señor de mi vida. Ya no actúo contraponiendo con los principios bíblicos, con qué es lo que me dice el cristianismo, sino empiezo a actuar desde mi propio ser. Porque en mi orgullo pienso que ya conozco mucho y que sé o tengo todo el conocimiento de Dios. Y esto nos advierte, mucho cuidado con el orgullo, porque el orgullo causa alienación a Dios. ¿Qué es la alienación a Dios? Limitarle a Dios, lo que acabo de explicar. Nosotros ya no necesitamos de Dios, porque conocemos la Biblia, porque soy cristiano muchos años, y no necesito ningún parámetro para compararme, sino todo lo que lo hago bajo mi ego, porque soy conocedor de la palabra de Dios. Mucho ojo con eso. Porque Dios dice que todas las personas tendremos que darle cuenta y sabremos en el tiempo de Él rendirle cuentas, darle explicaciones de por qué es nuestro comportamiento. Y Dios nos dirá, les di mi palabra, les di mi instrumento de vida y ustedes debían seguir esto. ¿Qué más nos dice? Que Él nos juzgará con equidad. Y también, a más de hablar del orgullo, enseguida nos dice que pensemos que ninguna cosa positiva, ningún enaltecimiento verdadero viene de nada de la tierra ni de personas, sino exclusivamente Dios. Es decir, Dios en su justicia nos analiza y Él nos valora, Él nos justiprecia, Él nos dice lo que estás haciendo está bien y lo que estás haciendo está mal. No las personas, no mis padres, no mis jefes, sino es Dios el que me dice estás obrando bien o estás obrando mal. Recordemos que en la Biblia nos cuenta muchas veces, reyes puestos por Dios le dieron la espalda a Dios y fracasaron.
Abusaron de su pueblo y llegaron al fracaso. Y Dios nos dice claramente en el verso 8, noten ustedes, dice, en la mano del Señor, esta es la nueva versión internacional, muy digerible, en la mano del Señor hay una copa de vino espumante, mezclado con especies. Cuando Él lo derrame, todos los malvados de la tierra habrán de beberlo hasta la última gota. Ergo, entonces, ¿qué es la copa? La copa simboliza la ira de Dios. Recuerde, Dios es un Dios justo, un Dios de amor, y Él cuida a sus hijos. Ay de aquel que sea piedra de tropiezo para sus hijos. Beberá hasta la última gota de la ira de Dios. El llamado es a que todos reaccionemos y veamos qué estamos haciendo. Reitero, este llamado no es solo para las personas que no conocen de Dios, también para los cristianos. Tenemos que estar bajo la lupa de Él, bajo sus preceptos, no bajo mi ego ni bajo mi creimiento. Usted es papá, obre como tal. Usted es hijo, averigua en la Biblia cuál es el comportamiento correcto de un hijo. Usted es esposo, esposa, vaya a la Biblia y vea qué quiere Dios de usted. No bajo sus fuerzas, no bajo su ego, su creimiento, no, lo que Dios quiere. Usted es obrero, vaya a ver qué dice sobre las autoridades. Pero usted es cabeza, vea qué dice Dios sobre los que son cabeza. Todos estamos bajo autoridad. Todos estamos bajo la lupa de Dios. Todos somos personas creadas por Dios y Él nos dio un manual que se llama la Biblia y ahí está cómo debemos comportarnos. Amados los unos a los otros, dice. Finalmente, en el 10 dice, quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Quebrantaré, romperé, botaré el poderío de los pecadores. Pero el poder del justo será exaltado. Por favor, analice, cada profesor analice el día de hoy este salmo. Como nos está cargado de promesas, cargado de advertencias y cargado de enseñanzas. Hable sobre el orgullo, que tanto daño nos hace. Y mire lo que, para mí fue muy nuevo esto. Causa alienación a Dios, es decir, le limita a Dios. El orgullo nuestro le limita a Dios, qué duro, qué pesado. Oremos para terminar. Amado Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tenemos el manual de vida, que es la Biblia, Señor. Gracias porque en tu misericordia hiciste que conozcamos de ello. Ayúdanos, Padre, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. No todo el que dice Señor, Señor, está obrando con justicia. Señor, que el llamamiento que tú nos das a evangelizar sea un evangelio hablado, pero también que sea un evangelio de ejemplo, de testimonio, Padre Santo. Bendice a esta comunidad, bendice al bilingüe, y gracias, Padre, porque todavía podemos hablar claramente de tu palabra. Gracias por estos espacios que nos ayudan a difundir tu voluntad, tu santa voluntad, Señor. Bendícenos para hacerlo de una buena manera. Da sabiduría a todos los que estamos frente a estos micrófonos, para no tergiversar tu palabra. Y ayuda, Padre, a que por la comunidad empiece el hacer, no solo el escuchar, y ahí se disemine a toda la sociedad. Bendice, Señor, a los niños, a los señores profesores, a las autoridades, a los padres de familia. Tú conoces cuáles son nuestras urgencias, cuáles son nuestras necesidades. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a regresar a tus caminos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Fabián del Pino, que ha estado compartiendo